Muy buenos días mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio que tenemos para estudiar la lección de escuela sabática. Y pues estamos comenzando una nueva semana, gracias a nuestro Dios, gracias a nuestro Creador. Hoy podemos comenzar un nuevo día de una nueva semana que el Señor nos regala. Y pues hoy comenzamos la lección de escuela sabática. Esta semana se titula Excusas para eludir la misión. Y pues hoy específicamente nos toca la lección del 29 de octubre, domingo 29 de octubre, que titula Nuestras excusas, miedo. Entonces, la primera excusa es el miedo. Y pues vamos a comenzar nuestro estudio de la lección teniendo una oración para que el Señor nos guíe y nos dirija en nuestro estudio. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos estás regalando la oportunidad de iniciar una nueva semana. En tu amor, en tu misericordia, en tu bondad, nos das la oportunidad de poder comenzar esta nueva semana y comenzarla de la mejor manera posible, y es acercándonos a ti, mi Señor. Acercándonos a ti en oración, en estudio de la palabra de Dios, en tu palabra, Señor, y pues queremos que tú seas quien diriges este estudio mediante tu Santo Espíritu, que sea Él el que nos ayude a entender, el que abre nuestra mente, el que nos ayuda a comprender todo, pero sobre todo, como siempre te lo pido, que sea Él el que nos ayuda a poner en práctica estas cosas que estudiamos. Señor, gracias por escuchar nuestra oración, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En el libro de Nahum dice, habla acerca de Nínive y tiene algunas profecías en contra de Nínive. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada, resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Qué descripción tan vívida de Babilonia, ¿no? Segunda de Reyes 17, 5 al 6 dice, y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Halá, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Vemos también que la lección nos trae en Segunda de Reyes 19 la historia de el sitio que hizo el rey de Asiria a Jerusalén y que no le fue pues muy bien. Así que vemos un cuadro más o menos de lo que era la Asiria del tiempo antiguo, una ciudad sanguinaria, una ciudad que amontonaba los muertos, que tenía poca empatía, eran realmente muy sádicos en su forma de tratar a los que vencían, a los otros pueblos, a sus enemigos. Realmente eran un pueblo muy peligroso. Una de las razones por las que Jonás no quería ir a Nínive era el miedo. Y es que para nosotros es muy fácil desde nuestra perspectiva, desde nuestra época, juzgar a Jonás por no querer ir a Nínive. Pero si nosotros tuviésemos al menos un pequeño porcentaje de idea de lo que significaba enfrentarse a un pueblo tan sanguinario,
tan cruel, tan despiadado, es que yo creo que el miedo que nosotros sentiríamos sería incluso peor que el de Jonás. Si es que hoy sentimos temor por nimiedades mucho más pequeñas, o sea, insignificantes, al compararlo con lo que tendría que enfrentar Jonás a la hora de presentar la palabra del Señor. Dice en Patriarcas, en Profetas y Reyes, en la página 198, texto de la señora Ellen White, que dice: entre las ciudades del mundo antiguo, mientras Israel estaba dividido, una de las mayores era Nínive, capital del reino asirio. En el tiempo de su prosperidad temporal, Nínive era un centro de crímenes e impiedad. La inspiración la ha caracterizado como ciudad sanguinaria, llena de mentira y de rapiña. En lenguaje figurado, el profeta Nahum comparó a los ninivitas con un león cruel y devorador, al que preguntó: ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Nínive era una ciudad magnífica, obviamente en su máximo esplendor. Nínive era una ciudad fantástica para la época. Era la metrópoli por excelencia. Era la ciudad más maravillosa de la época. Los historiadores nos dicen que Sennacherib la expandió considerablemente, mucho, la hizo muy grande, incluyendo una construcción de un palacio enorme en el sector sudeste de la ciudad. Medía 503 metros por 242 metros y constaba de al menos 80 habitaciones. También le construyó a la ciudad, para poder llevar agua hacia la ciudad, le construyó 18 canales para mantenerla abastecida de agua. El tamaño de por sí solo de la ciudad tendría que haber sido muy intimidatorio. Es más, la misma profecía de Jonás, cuando leemos el libro de Jonás, nos enteramos que Jonás, para poderla recorrer, hacerle un recorrido predicando, me imagino que no un recorrido exhaustivo calle por calle, sector por sector, sino haciendo un recorrido más o menos generalizado, donde más o menos la gran mayoría de la ciudad pudiese escuchar sus palabras. Le costó 3 días recorrer toda la ciudad. Así que para la época era una ciudad enorme, era gigante, espectacular, una gran metrópoli de la época. El problema es que además de que los asirios eran maravillosos en su aspecto arquitectónico como ciudad, su esplendor, su crecimiento y todas esas cosas que nos llaman tanto la atención de las grandes ciudades, los asirios también eran gente despiadada. Era gente cruel. En su relato de la conquista de Babilonia, Sennacherib se jactaba de haber llenado las calles con cadáveres de sus habitantes, jóvenes y viejos, y en los grabados, en los relieves encontrados durante excavaciones, muestran escenas de soldados empalando a los ciudadanos de las ciudades que vencían. Así que eran crueles, eran realmente crueles y despiadados a la hora de tratar a sus enemigos. No era gente con la que uno quisiera realmente cruzarse. No eran reacios a emplear la violencia y eran particularmente crueles con aquellos que no les caían bien. Así que era mejor caerles bien a ellos si uno no quería pasarla realmente muy mal. Por cierto, con solo pensar Jonás que debía caminar para recorrer el camino entre la ciudad
para predicar lo que Dios le había dicho, realmente Jonás tiene que haber pasado mucho miedo. Mucho miedo. Porque sabía realmente a lo que se enfrentaba. Y es muy fácil para nosotros decir hoy, es que le faltó fe, es que no era un hombre realmente entregado al Señor, es que su fe flaqueó. Sí, es muy fácil para nosotros juzgar desde nuestra perspectiva la falta de fe de Jonás. Pero ¿y tú y yo? ¿Qué hubiésemos hecho en el caso de Jonás? ¿Qué hubiésemos hecho en su posición? Hoy en día nos causan mucho temor cosas mucho más pequeñas, tonterías realmente, si lo comparamos con lo que Jonás tendría que enfrentar. Nadie nos va a empalar, nadie nos va a cortar la cabeza, nadie nos va a mandar a aserrar, nadie nos va a mandar a quitar la piel estando vivos, como hacían los asirios en su época. Nadie ni siquiera nos va a golpear en algunas regiones, en algunos lugares, sobre todo en los países democráticos en los que muchos, la gran mayoría, vivimos. Nadie nos va a hacer esas cosas y aún así sentimos miedo de predicar la palabra. Sé y entiendo que sí que hay muchos cristianos hoy en día que pasan por grandes tribulaciones, por grandes pesares, por grandes problemas y a veces tienen que entregar sus vidas y son torturados, y hay regiones del mundo donde se la pasan realmente mal. En los países musulmanes, en los países como en China, hay algunos lugares donde aún los cristianos tienen que pasar por momentos difíciles. Pero ¿y los que vivimos en países democráticos? ¿Y los que vivimos en países donde la libertad de expresión y la libertad de conciencia se nos es valorada? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Por qué tenemos miedo? Nos queda muy fácil a veces juzgar la actitud de Jonás por sentir miedo a la hora de ir a predicar a Nínive, pero ¿y nosotros que vivimos en lugares donde nadie nos va a matar, nadie nos va a, como muchos nos van a rechazar y nos van a decir que no, pero ¿y por qué sentir miedo para ello? A pesar de todo esto, a menudo leemos la historia de Jonás con desaprobación. Juzgamos muy rápido desde nuestra perspectiva cómoda en la que nosotros vivimos. De lo que nosotros no nos damos cuenta es que nosotros podemos estar haciendo exactamente lo mismo por mucho menos, por infinitamente mucho menos, por tonterías, y a veces pasamos miedo. Realmente, ¿cómo vivimos? ¿Qué amor o qué importancia le damos al mensaje y a la misión a la que Dios nos ha llamado? Puesto que hoy en día sentimos temor de predicar la palabra de Dios en medio de una sociedad en la que estamos muy bien. Y como dije antes, sé que hay personas, cristianos, que sí han sido valientes y que son valientes porque están predicando la palabra de Dios en lugares donde sí hay persecución y donde sí pueden pasarla muy mal por predicar la palabra del Señor, y tienen que hacerlo a escondidas, con miedo. Pero vuelvo y repito, y nosotros los que vivimos en países democráticos, ¿por qué hemos de sentir miedo para predicar la palabra de Dios? ¿Será miedo o será más bien pereza, desidia? O como decía la lección de la semana pasada, ¿será que es que estamos muy cómodos en nuestra zona de confort y no queremos molestarnos en salir de esa zona de confort? Mis queridos hermanos, yo quiero en este día maravilloso que estamos comenzando, en esta semana maravillosa que estamos comenzando, que doblemos nuestras rodillas y preguntémosle a Dios, ¿qué es lo que realmente me está impidiendo que yo haga la misión que Él me ha encomendado, que yo predique la palabra de Dios? ¿Qué es lo que realmente impide que yo haga las cosas? ¿Pereza? ¿Desidia? ¿Miedo? Si es miedo, ¿miedo de qué?
estamos muy cómodos, muy tranquilos en nuestra zona de confort. Tenemos aversión a salir de esa zona de confort. No sé qué sea, pero que sea Dios el que nos muestre eso, lo que sea que esté impidiendo que realicemos realmente nuestra obra, la misión que Dios nos ha encomendado, y que nos ayude a vencerlo, que nos ayude a tener el valor, la valentía, a tener el coraje, las ganas y el deseo de poder salir de esa situación y empezar a hacer, a trabajar, a predicar, a hacer misión, la misión que Dios nos ha dejado. Mis queridos hermanos, compartan el video. Compartan este video con todas las personas que más puedan. Hagamos evangelismo, no sintamos miedo, no sintamos vergüenza, no sintamos pereza. Prediquemos la palabra de Dios de todas las maneras que nosotros podamos hacerlo. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones y deja tu comentario. Lo digo siempre y constantemente. Veamos el video, compartamos, añadamos a lo que nosotros estamos estudiando, enriquezcamos el estudio para que otras personas también puedan enriquecerse con las ideas que ustedes tienen y con lo que se ha dicho en este momento, que podamos hacer un completo estudio de la palabra de Dios, complementándolo con lo que ustedes tienen para decir. Y pues, no siendo más, solamente me resta decirles a mis queridos hermanos en el día de hoy que Dios les bendiga y que tengan un muy feliz día.